Hola. Gracias por venir. No, por favor, a las órdenes. Aquí estamos, con un día terrible de calor. Sí, impresionante. Bueno, Ana, mira, como te comentaba, estoy haciendo entrevistas a personas que han emigrado y me gustaría conocer tu historia. Bueno, yo tengo varias partes. A ver. Tuve una primera etapa en que yo emigré por cuestiones políticas, fui refugiada política. Y luego, la segunda parte, emigré porque me nació mi nieto en otro país y me fui a vivir a mi nieto, entonces eso ya es como inmigrante. Claro. O sea, son dos etapas diferentes con objetivos diferentes, por motivos diferentes, sí. Entonces tengo experiencias también diferentes, en épocas diferentes. Una con la otra pasaron como 20 años. 20, ¿Hace 20 años que saliste de dónde? ¿De cuál es tu país de origen? A ver, yo salí de mi país de origen en el año 72, con 19 años, cuando me fui a Chile porque en el Uruguay estaba siendo perseguida política, me estaban persiguiendo los militares antes del golpe de Estado. Y en ese momento América Latina había dictaduras en casi todos los países, menos en Chile, que hacía 2 años que estaba Salvador Allende con su vía chilena al socialismo, y era un país democrático, el único. Entonces me fui hacia Chile. Esa fue la primera. Yo estando en Chile no me sentí emigrante, ni refugiada, ni nada, porque era como estar en mi país, en América Latina, los mismos problemas, la misma lucha, una situación política muy fuerte la que se vivía en Chile con el gobierno de Allende. ¿Qué año era ese? Esto en el 72, Allende subió en el 70 y le dieron el golpe en el 73. O sea, ese último año en Chile fue una experiencia política, militaba más fuerte, digamos, que en Uruguay, prácticamente. Y bueno, es una experiencia muy linda, pero bueno, fue diferente. Yo no me sentí ni refugiada ni nada. Después que salí de ahí, sí, ahí fui refugiada, me entré a la Embajada de Panamá, que nos sacó de Chile, pero en tránsito, entonces lo pueden asilar después en otros lados. Ah, muy bien. ¿Y qué edad tenías? Hay 20 años ya. 20 años. En 19 salí de Uruguay, con 20 me fui de Chile. ¿Y viajaste sola? No, hasta ahí estaba con mi compañero y con mi hermano y la compañera de mi hermano. Eran 4. Sí, de familia sí, después estaban los compañeros de la militancia. Claro, claro. Y de ahí después nos fuimos a Bélgica, porque como Uruguay nos negaba el pasaporte, tenía un problema legal, nos negaba el pasaporte. Yo me quería volver a Argentina, porque en ese último año, Argentina hacía poquito había vuelto a la democracia, entonces quería volver a Argentina. Pero no tenía documentación, no teníamos documentación. Entonces no tuvimos más remedios que ir a Bélgica, porque una, que nadie nos daba asilo, y otra de que Bélgica había un comité de apoyo a los tupamaros de belgas que nos estaban esperando, digamos. Y entonces fuimos para ahí. Ahí yo estuve 1 año, yo estaba embarazada, me nació mi hijo en Bélgica, y nuestros compañeros chilenos habían entrado a la embajada francesa, o sea, estaban en Francia. Nosotros no, porque hay un problema legal también, que nosotros sabíamos. Los del país en conflicto pueden ir a cualquier embajada, pero los de países terceros tienen que ir a embajadas que haya convenio, y convenio no, como ser uruguayo, todos los latinos no teníamos. Entonces no podíamos entrar. En realidad después, como fue muy sangriento el golpe de Chile, eso lo obviaron, y la gente que entró a embajada por desconocimiento la dejaron igual refugiarse, pero en realidad legalmente no correspondía. Entonces, bueno, nosotros de Bélgica estuvimos 1 año refugiados ahí, nos fuimos con nuestros compañeros a Francia, y ahí logramos obtener el cambio de refugio, que es muy difícil también, entre Bélgica y Francia. Entonces, entonces yo viví 10 años después en Francia. En Francia. Que ahí se educó mi hijo, digamos, hasta que, increíblemente, vino la amnistía en Uruguay, en el 85. Yo viví del 75 al 85 en Francia. En Francia. Ahí yo milité en sindicatos, milité políticamente y todo ahí, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar.
Entonces siempre que estaba en un país estaba de forma temporal. Y con la gente que, no, vos pensabas que no sabías cuándo te ibas, tú te integrabas a la gente y siempre los amigos son siempre los mismos en todos lados, la gente trabajadora, los que luchan por las reivindicaciones, contra las injusticias, eso encontrás enseguida amistades en todos lados. ¿Y cómo en la vida cotidiana? Contame un poquito, ¿cómo era? Bueno, la vida cotidiana, cuando fui a Chile, mi hermano ya estaba ahí de hacía tiempo, así que yo tuve dos posibilidades, o ir a un local que tenían los compañeros del MLN, o ir a vivir con mi hermano. Yo preferiría vivir con mi hermano porque eso me daba cierta independencia política frente a las decisiones que tenía que tomar dentro de la asociación. Nosotros ahí decidimos trabajar en Chile, cosa que los militantes del MLN era más bien trabajaban entre ellos para irse a Cuba. Y yo quería me parecía que teníamos que dar lo que podíamos en la lucha de clase chilena. Entonces nos quedábamos ahí, trabajamos muy bien con Movimiento Nacional de Liberación, ¿no? Sí, pero ahí estuvimos con una fracción del Partido Socialista chileno que eran los más revolucionarios. Enseguida tomamos contacto con ellos y con ellos trabajábamos a nivel de... Nosotros fuimos para el lado de los pirquineros, que se llaman los mineros de pequeñas minas, porque están las grandes minas de 30, 40 mil mineros, que son Chuquicamata, El Teniente, eso, y las pequeñas minas que se juntan de a 15, 20 mineros, salen por la montaña y buscan minas y lo que sacan de oro, cobre y plata lo bajan a las ciudades a vender. Claro, y en ese momento vos militabas nada más o trabajabas como... No, yo estaba, bueno, ahí cuando estaba en Chile estaba con los compañeros siempre hacíamos, por ejemplo, cuando estaba con los pirquineros, nosotros hacíamos alfabetización de adultos, le enseñábamos a leer y a escribir a la gente, economía familiar, ves que cómo gastar un poco. También ayudábamos, por ejemplo, a los mineros, como no sabían leer y escribir, siempre los embaucaban en el cambio de los materiales, del oro, del plata, claro. O bien ellos tenían la cordillera es enorme, entonces ellos tenían que decir la mina que habían encontrado eso, cuando ellos iban, decían, no, esta mina pertenece a fulano de tal. Era mentira, porque nunca... Pero les sacaban un porcentaje encima de eso. Entonces nosotros íbamos hablando bien, leyendo, deme el registro de mina, queremos ver si en tal lugar, íbamos con los datos. ¿Acá hay alguna mina declarada? No, bueno, esta se la vamos a declarar a este señor, y lo poníamos a los mineros como dueño de la mina. Y porque para vos era todo nuevo también. Claro, sí, era una experiencia preciosa, además, porque la gente muy solidaria, muy bien. Yo, mira, es una cuestión, esto para el feminismo, en las minas no dejan entrar a las mujeres. Los chilenos eran muy machistas, en el campo hay lugares donde las mujeres no podían entrar, bueno, y en las minas tampoco, solo 2 mujeres entramos, una que era una chilena que había sido maoísta, había sido estudiante universitaria maoísta, y en aquella época Mao decía que los pequeños burgueses tenían que ir a los trabajos de los trabajadores, y ahí trabajar políticamente. Y ella había agarrado para el lado de las minas, era enorme, tenía una fuerza bárbara, agarraba las carretillas, levantaba todo, era impresionante. La mujer era impresionante. Y yo, porque venía del MLN, entonces como era Tupamar, en Chile ser de uruguayo era ser Tupamar. Nosotros teníamos que mentir, a veces decíamos que éramos argentinos, porque si no enseguida te asociaban al MLN. Y bueno, y entonces yo entraba por eso, éramos 2 mujeres nomás que entrábamos, porque las reuniones se hacían adentro de la mina. Es una experiencia tremenda, sí, además. Y ver que todo lo que uno lee en los libros de política, dice yo, esta gente lo tiene de la vida misma. Y claro. O sea, los elementos y todo. Las experiencias. Todo. Sí, claro. Sí. Después tuve una experiencia muy linda cuando se organizó el pueblo contra la huelga de camioneros y comerciantes, que fue muy interesante porque en realidad la gente tenía dinero y podía comprar cosas. Entonces, como la derecha vio que esto funcionaba, querían derrocar a Allende, no sabían cómo, entonces empezaron Chile es un país muy largo, las costas son muy abruptas, entonces el único transporte que puede trasladar la comida, digamos, y las cosas de la vida cotidiana son los camiones. Claro.
y se venden en los almacenes. Entonces era una huelga de camioneros y comerciantes, cosa de que la gente no podía comprar las cosas, tenía dinero y no podía comprar. Para vivir. Entonces ahí se empezó a organizar el pueblo para pasar de ellos. Entonces la gente en las empresas grandes agarraban camionetas, iban a buscar los materiales al campo y volvían. Porque Chile se pagaba por semana, los viernes. Pagaban los viernes. Entonces los viernes, en cada lugar de trabajo, en cada vecino, cada calle, la gente tenía su canasta con las cosas para imprescindibles. Vivir, para comer. Sí. Y salía todo más barato porque se estaba salteando el transporte y el comercio que lo vende, o sea, tremendamente más barato. Pero eso significó una organización brutal de los trabajadores y lo hicieron. Eso fue lo que yo siempre había leído en los libros, ¿no? El doble poder. ¿Dónde está el doble poder? Cuando la gente hace un poder paralelo al poder institucional que existe. Y eso fue brutal porque llegó un momento en que, bueno, hubieron experiencias, no te voy a hablar de eso porque no es inmigración, pero hubieron experiencias preciosas de casos que se dieron y yo como joven intelectual y todo eso, para mí fue una experiencia brutal lo que viví en Chile, por eso para mí significó mucho. Si bien estuve 1 año y medio nomás, en tiempo fue poco, sí. en elementos para mi vida fue fundamental. Incluso el entender por qué, porque nosotros veníamos de una experiencia de guerrilla, a tomarnos el poder por las armas y tal, nos aniquilaron. Esto era un gobierno democrático, era la vía chilena al socialismo. Los aniquilaron también. Los aniquilaron. Vos habías participado en Uruguay, ¿verdad? Sí. En la guerrilla. Sí. Yo desde joven estaba en el movimiento estudiantil y fui un poco dirigente ahí de movimientos de secundaria. Cuando empezó la lucha por el boleto en el 68, ahí fue muy importante porque empezamos a yo siempre había sido delegada de clase porque era mi pasión, pero ahí como hubo que unirse unos liceos con otros, hicimos unas ocupaciones de liceos, entonces tuvimos que crear una organización, estructuras y todo, y yo estuve en el medio de todo eso que me había dado bastante experiencia y todo siempre seguí dentro del movimiento estudiantil. Después pasé a facultad y lo mismo. ¿Qué estudiabas en ese momento? ¿Qué estudiabas en la facultad? Mira, yo era estudiante de química, que yo quería hacer química industrial para crear cosas para que la gente viviera mejor, o viviera con menos elementos, ¿viste? Pero había que estudiar muchísimo y no me daba tiempo a la militancia, entonces yo estaba ahí. Entonces al final, como justo me casé cuando estaba por terminar bachillerato, no di la última materia que me quedaba, que era matemáticas de segundo, y entonces tenía que entrar ese año a facultad para que mis padres se quedaran contentos. Entonces, como mi compañero de medicina, entré a medicina, pero a mí no me gustaba la medicina, pero por lo menos entraba a facultad, quedaban mis padres tranquilos, y el primer año de medicina era el ciclo básico que llamaban, que era como un trabajo social. Estudiar el corazón, por ejemplo, entonces decía, bueno, cómo uno cae enfermo del corazón, cuál es la estadísticamente, entonces hacíamos estadística que era matemática, trabajo social que era saber dónde, en qué sectores sociales uno caía enfermo del corazón, en fin, todo ese tipo de cosas que pasabas el año así, era como un filtro. Claro. Y a mí me sirvió porque estuve tranquila ese año, no era medicina que no me gustaba, estaba con mi compañero, que estábamos en la misma facultad, militábamos en el mismo grupo, y bueno, y pasé el año, y ese año pasé a la clandestinidad, así que yo sabía que mucho no me quedaba. ¿Y pero en realidad me gustaba eso. Y después en Francia hice mis estudios de servicio social, soy asistente social. Sí, sabía eso. ¿Y cómo estaba conformada tu familia en Uruguay? En Uruguay tenía mi papá, mi mamá, mi abuela, que matriarca que vivía en la casa, mi hermano y yo, 5. Eran 5. Sí. Pero era muy particular porque la abuela, bueno, era la matriarca de toda la familia del lado de mi mamá. Mis tías venían todos los días, mis primos, todo. Mi casa era como la casa del pueblo. Y mi papá trabajaba en el banco de seguros, pero además él se recibió de procurador después que yo nací. Hizo 1000 cosas mi padre, pero entonces, ¿qué pasó? Cuando había venido todo aquel lío de la ley de alquileres, que había cambiado la ley de alquileres, entonces nosotros vivíamos en el centro de la ciudad. Y esa ley de alquileres hacía que la gente se tuviera que ir más lejos a vivir, ¿no?
pero mi padre había encontrado una vueltita ahí como para hacer una historia para que la gente se pudiera quedar. Entonces le decía, había que presentar un escrito. Se lo hizo a todo el mundo y se lo hizo gratis. Entonces mi padre era un crápalo del barrio porque en realidad los había ayudado a todos a quedarse en el barrio. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo de chica de ir a pasar por ahí por la calle y venía una nena, ¿no querés tomar una Coca-Cola? Nena, ¿no querés comprar un helado? Claro. Entonces después me decía, decile a tu papá que yo te compré un helado. Entonces yo iba y mi papá decía, no tenés que aceptar, porque yo les hice de corazón eso, no era claro. Pero y siempre, por ejemplo, venía gente a mi casa, sacaban pescado por ahí, traían o gallina o huevo, cosas. Le traían de todo a mi casa, eran vivencias más comunitarias. Sí. Y eso lo fuiste palpando y parecería que eso te fue formando. Claro, por ejemplo, líder, ¿no? mi padre siempre votó socialista. Y entonces, a Frugoni, que era el candidato de él. Y entonces él era, no era militante, ni siquiera sindicato, pero sí estaba en el sindicato. Él decía que si no nos uníamos los trabajadores, que los compañeros eran lo más importante, que teníamos que trabajar unidos. Siempre la unión hacía la fuerza. Y eso fue así. Y después a mí, como me decía, vos sos mujer, pero sos igual, que a nadie te puede poner un techo. Eso me decía, vos sos igual. Vos podés hacer todo lo que vos quieras. Todo lo que vos quieras. Claro, como no tenés fuerza, vos si vas a pelearte con alguien, peleate primero con la palabra. Claro. Sé fuerte, firme con la palabra, porque ahí el 80% arruga. Y para el 20% que no va a arrugar y que va a seguir para adelante, me enseñó a pegar con los muñecos. Me decía, esto que era ¿cómo es? Un hueso, pegar en la nariz, que es un cartílago. Y entonces primero así y el segundo, para arriba. Eso me enseñó, yo practicaba con los muñecos. Porque no es cuestión de fuerza, sino de cómo lo hagas. Porque sin vos fuerza no tenés. Y es eso, bueno, en la vida una vez lo tuve que aplicar y la verdad que me sale, después te cuento, pero fue la formación de mi papá. ¿Y tu mamá? Y mi mamá, por ejemplo, ella siempre decía que éramos todos iguales, de que no había reyes ni nada, entonces decía, nadie tiene sangre azul, todos tenemos sangre roja, todos comemos y vamos al baño a hacer las necesidades, todos somos iguales, decía. Entonces acá el tema es de quién tiene dinero y quién no tiene dinero, pero entonces me decía dice, acá vos sos una princesa, me decía siempre. Y me sacaba una foto de cuando era chica, que estaba sentada, ¿ves aquella foto de fotógrafo, viste, que te vaya con un sillón? Con el vestidito. ¿Ves? Me sé con el vestidito, todo. Tenía un año, y me dice, ¿ves? Vos sos la princesa de la casa, así que no tenés nada que envidiarle a nadie. Bueno, pero forjaron esta personalidad. Incluso te digo más, cuando yo me casé, ellos no querían que yo trabajara, querían que siguiera estudiando. Mi compañero, que venía de un sector más desfavorable, digamos, tenía beca, que en aquel momento sacar una beca en la facultad tenías que tener nada prácticamente. Claro. Entonces él estudiaba con beca. Y entonces cuando yo me casé, entre mi madre y mi tía me daban la misma cantidad de dinero que él le daba la beca. Para mí decía, porque vos no podés ser menos en el matrimonio, que no venga a decir que él te banca. Está manteniendo. Y no queremos que vayas a trabajar, entonces nosotros te damos. Y eso, para el feminismo que hay hoy, yo por eso nunca no me afichaba como feminista porque no necesitaba, yo era igual, iba igual, me sentía igual, en el Uruguay la escuela era mixta, bueno, todas esas cosas, y siempre con esta educación, imagina, yo era igual. Claro. Y entonces teníamos siempre lo digo, una forma de discutir las cosas, que nos juntábamos los cuatro. Me acuerdo cuando yo era muy chica y mi hermano me lleva 7 años, es mayor que yo. Un día vino y dijo, ¿saben? Entré a la Juventud Comunista porque yo estoy de acuerdo con luchar contra las injusticias y no sé qué. Yo no necesito nada, pero hay gente que necesita, yo tengo que luchar. Y nos dio toda una clase y todos lo apoyamos. Me acuerdo. Claro, mi mamá no quería que le pasara nada, pero... Y fue ahí como él empezó, entonces yo ahí empecé a interesarme, además me daba material para leer y todo. Y en un momento dado, cuando vino la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia, que ahí fue el desbande porque como el socialismo iba a defenderse con tanques, no entraba en la cabeza. Ahí hubo toda una discusión que se dio en todas partes del mundo, y que me acuerdo que nosotros decíamos, el socialismo se defiende con socialismo y no con tanques. Y entonces ahí se creó mi hermano estuvo a la cabeza
de toda una corriente dentro de la Juventud Comunista y nos fuimos en bloque, nos fuimos casi la mitad de la juventud porque estábamos en contra de la dirección estalinista de la Unión Soviética que defendía el partido y la dirección de la juventud. Entonces nos fuimos en bloque. En el momento 68 por ahí que todo, además en Uruguay empezó, entonces quedamos huérfanos del partido, pero entonces quedamos ahí en medio en manda. En un momento entramos, porque ahí estaba el auge de la Revolución Cubana y del Che Guevara y todo eso, había un grupo que se llamaba Movimiento Revolucionario Oriental, que siempre apoyaba a Cuba y que sé yo, que era un diputado, tenían un diputado que entraban en una coalición, todavía no existía el Frente Amplio, que se llamaba Frente Izquierda de Liberación, que le habían puesto Fidel, Frente Izquierda de Liberación. Y nos fuimos para ahí, porque no tenían juventud, nos fuimos para ahí. Pero al poco tiempo, algunos viajaron a Cuba y todo, incluso para, viste, como formarse y todo. Ahí estaba Zabalza y todos esos estaban con nosotros, eran estudiantes, las dos, Topolansky y todo eso estaban en este grupo. Y entonces, al poco tiempo nos dimos cuenta que ahí tampoco buscaban la revolución, que era un poco ser diputado y nada más. Entonces nos fuimos. Y ahí es que alguien toma contacto con el MLN y entonces ya como grupo público ya no es que nos deshicimos, sino que ya entró la gente a nivel individual al MLN y ahí también dando lucha ideológica, ¿no? Porque están los documentos del MLN donde se discutía, bueno, el internacionalismo de la lucha y todas esas cosas, que fue más bien los jóvenes estos inquietos que empezaron a promover ese tipo de discusiones, y cuando el MLN empezó a tirarse más por una línea más militarista, que ahí toda esa gente que tenía elementos de militancia política saltó. Claro. Y entonces ahí se pero justo en todo en ese momento que vino la debacle, ¿no? De todo, que todo era al mismo tiempo. Fue un periodo corto, pero un periodo de política bastante importante. Sí, entonces llegamos a Chile con todo ese bagaje. Entonces en Chile, que estaba el tema ese, ¿no? La vía chilena, que era en definitiva lo contrario a lo que nosotros habíamos visto. Pero sin embargo participamos, porque y eso fue muy importante, cómo se organizó la gente. Y al final, cuando estaba entre junio del 73 y el golpe, que junio, el día que se dio el golpe en Uruguay, en Chile hicieron una tentativa de golpe. Esa tentativa fue para ver cómo se movilizaba la gente y cómo se movilizaba. Y entonces, y ahí de ese periodo hasta el golpe, nosotros que estábamos en la montaña con los pirquineros y todo eso, venía mucha gente de la ciudad a decir, esto va a saltar por los aires, tenemos que formarnos militarmente. Entonces nos decíamos, lo formamos, pero también teóricamente, porque no es cuestión de agarrar las armas. Y eso llevó también a que cuando vino el golpe y vimos lo huérfano que estábamos, decidir no enfrentar, porque iba a ser una masacre peor de la que fue. Claro, la que fue no. Entonces decidimos como el repliegue táctico, porque era perder a lo mejor de la revolución chilena por nada.